la buena comunicación que hemos tenido. Y bueno, pues esperemos que esta charla, que posiblemente no llegue a los 60 minutos, sea de su agrado y de su interés. Voy a compartir aquí pantalla. No sé si me pueden indicar si ya están viendo la presentación. Bueno, primero que nada, me gustaría empezar con que posiblemente, como pase en algunos otros de los países latinoamericanos, la enseñanza de la tipografía es muy débil, ¿no? Por lo menos en México, cuando yo estudié, realmente el curso fue bastante somero, muy por encima, pero considero que dentro del diseño gráfico es como la materia prima, ¿no? Si un diseñador realmente no conoce de tipografía, tiene un problema. Pero si sabe de tipografía, puede resolver muchos problemas. O sea, puedo hacer cartel con tipografía, puedo hacer etiqueta con tipografía, ya no hagamos libros y revistas. Entonces es un tema que a mí me fascinó a partir justamente de descubrir estas limitantes en la universidad. Y fue hasta hace relativamente poco, cuando comencé a dar clase, que comencé a meterme un poco en el tema tipográfico. Entonces, vamos a empezar, digamos, por el inicio, con la palabra y la escritura, ¿no? Porque antes de la tipografía, pues estuvo la escritura. Entonces, en esta imagen encontramos una piedra esgrafiada del periodo neolítico, donde tenemos ahí algunos grafismos, ¿no? Unas figuras humanoides, y tenemos también algo que podrían ser unas letras. No sabemos si son letras, no sabemos si son signos necesariamente. Sin embargo, lo que es interesante aquí es poder saber que había una necesidad de expresarse y una necesidad de comunicarse, ¿no? A partir de la comunidad humana. Entonces, este tipo de expresiones como la que estamos viendo son bastante curiosas, porque no hay un acuerdo de historiadores, por ejemplo, o entre antropólogos, para saber si esto es un asunto que tiene que ver más con la magia, o es algo que tiene que ver con la parte como, digamos, documental, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si vemos estas pinturas en este tipo de lugares, donde vemos, por ejemplo, una casa de un bisonte. No sabemos si pintamos cómo vamos a cazar al bisonte, ¿no? Para poder invocar a los espíritus, un poco también para organizarnos, o bien es este documento de cazamos al bisonte y dejamos aquí una evidencia de cómo lo hicimos, para que después quien quiera repetir pueda hacerlo. Entonces, digamos, estos signos como tal, lo que sí dejan una evidencia es la necesidad de comunicación humana. Más adelante, estoy dando un brinco de muchísimos años, siglos, encontramos acá algunos instrumentos de escritura y algún papiro egipcio. Más adelante ahondaré un poquito en el tema. Sin embargo, acá, si vemos, por ejemplo, la imagen anterior de la piedra esgrafiada, directamente tallada con algún punzón o con alguna cosa que pueda lesionar, digamos, a la piedra, y vemos aquí esos instrumentos, bueno, vemos cierta evolución y cierto orden, ¿no? Por ahí, por ejemplo, la parte del papiro del lado izquierdo podemos ver algo que simularía una especie de columna. Después hablaremos un poquito más de esto. Aquí lo que es muy curioso es, digamos, el paralelismo que hay entre nuestra profesión como diseñadores y comunicadores y actividades humanas que existieron en diferentes épocas. Aquí estas imágenes vemos del lado izquierdo un escriba egipcio, del lado en medio vemos un tlacuilo mexica, y del lado derecho un amanuense o monje copista de la Edad Media. Lo que hace, curiosamente, lo que liga, digamos, esos tres personajes, y es donde tiene que ver, digamos, el poder de la tipografía y de la palabra escrita, es que no cualquiera en esas culturas podía dedicarse a la lectura y escritura. Tiene que pasar por una serie de pruebas, digamos, de aptitudes, y una vez que tenía esas aptitudes cubiertas, entonces se le daba un entrenamiento. ¿Por qué?
porque acá lo interesante es que el que podía leer y el que podía escribir tenía el poder de comunicar cosas, sabía cosas. Y eso, por ejemplo, a los diseñadores nos pone también en este asunto de poder. O sea, nosotros tenemos este gran eje, digamos, entre el emisor, cliente, si lo queremos ver así, y entre el receptor, el público. Entonces, aquí lo que es interesante es esto, ¿no? Son diferentes momentos históricos. En estos momentos históricos, también quien tiene este poder puede ejercerlo. Y por ahí hay un par de anécdotas curiosas, ¿no? Con el caso de los amanuenses, donde estos monjes copistas, bueno, recordaremos que prácticamente copiaban páginas completas de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, este scriptorium, que es lo que estamos viendo del lado derecho, es una especie de celdas donde hay un poco de luz y entonces se dedicaban a copiar y a copiar y a copiar páginas completas hasta que terminaban, digamos, el ejemplar de la Biblia. Lo curioso acá es que todo el mundo hemos oído quizá esta máxima que aparece en la Biblia que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico por el reino de los cielos. Esta frase, yo he leído algunas interpretaciones de la frase, digamos, si nos vamos en un asunto completamente literal, entonces no nos hace ninguna lógica. Un camello jamás pasará por el ojo de una aguja. Esto, si lo hiciéramos literal, de alguna forma, es excluyente, digamos, cualquier persona que fuera rica no podría llegar al reino de los cielos simplemente por tener esa condición de riqueza. Digamos, esa es una interpretación. Por ahí algo de lo que leí es que hubo, digamos, una distracción al momento de copiar el texto y entonces la palabra camello no era camello, sino era cabello. Y entonces ahí ya comienza a tener un poco más de sentido, porque si bien el cabello y la aguja podían no tener una relación como campos semánticos, durante la Edad Media algunos guerreros que iban a las cruzadas, sus amadas les bordaban en un pañuelo con uno de sus cabellos sus nombres. Entonces por ahí podría ser más entendible la parte, digamos, cabello contra camello, aunque es difícil, pues hay una cierta lógica. Y por ahí también alguien avesado en el tema me decía, no, lo que sucede es que el ojo de la aguja no hace referencia a una aguja de costura, sino es la entrada en los oasis donde la gente iba a proveerse de agua y estas cosas. Entonces solían ser, digamos, un poco como bajo tierra para estar un poco más frescos y es por eso que el camello no entra por el ojo de la aguja. Entonces es bastante curioso porque como no sabemos realmente a lo que se hace referencia como tal, o sea, no tenemos el origen, quien se dedicó a copiar de repente esta información, pues esta información la tenemos nosotros ahí en el colectivo, ¿no? La conocemos por ahí. Entonces, este paralelismo entre el que conoce la letra y en el que quien hace la letra, quien maneja la letra, pues eso nos da cierto poder a los diseñadores si es que conocemos este asunto tipográfico. Acá vamos a ver una tablilla de Babilonia, es una tablilla con escritura cuneiforme, y más allá de si el hombre quería escribir por cosas divinas o cosas religiosas, pues acá nos hace también otro sentido, aparte de lo que hacemos actualmente. Estas tablillas en realidad eran cuentas. Los fenicios o babilonios se dedican al asunto del comercio, y estos eran la forma como llevaban las cuentas. Entonces, había créditos, había este tipo de cosas como actualmente las conocemos, y esta era la manera de dejar en un documento que no se rompía, digamos, hasta el momento de el pago, que entonces se destruía la tablilla. Entonces, cuando hay esta cosa que está escrita en piedra, las palabras no se las lleva el viento, la palabra está en la piedra, no es algo que me dijo el otro, es algo que puedo ver. Entonces, aquí en el asunto del lenguaje, obviamente hay un código y hay un entendimiento. Más adelante, en la Grecia antigua, comenzamos a ver algunas cosas que se parecen más a nuestro alfabeto, ¿no? Por ahí algunas letras A, unas letras E. Lo que hicieron los griegos fue desarrollar, digamos, parte de lo que sería el alfabeto de minúsculas. Sin embargo, algunas de estas que vemos son parecidas las formas a nuestras mayúsculas contemporáneas. Y más adelante,
digamos, con el Imperio Romano se establece el desarrollo de las mayúsculas o capitales, ¿no? La capital es romana, que es lo que vemos acá. Estas inscripciones también en piedra que dejaban de repente algunos preceptos interesantes. Entonces, el poder aquí sí de la letra es mucho más marcado. Esto está escrito en piedra, entonces está público, entonces lo puedo leer. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que se hizo con el código Hammurabi, por ejemplo, con la columna trajana, entonces ahí estamos hablando ya de este poder tipográfico, ¿no? Digo, no es tipografía como tal, ahorita vamos a ver las diferencias, pero del poder de la escritura. En otras culturas que posiblemente no conozcamos, yo no puedo leer árabe, o sea, ubico, por ejemplo, algunos de los signos, algunos de los grafismos, pero también tiene una fuerza especial. Eh, para la religión islámica no hay imágenes, no hay, como conocemos, digamos, con la religión católica, donde hay imágenes de Dios y de Jesucristo y de los santos y todas estas cosas. Acá no hay imágenes de Dios. Sin embargo, hay unas escrituras, estas caligrafías que tienen los 99 nombres de Dios. Entonces, cuando uno va a una mezquita, lo que está viendo es esto, ¿no? Estas figuras que a lo mejor no nos hacen sentido a nosotros porque no sabemos cómo se leen. Sin embargo, tienen este mismo poder, ¿no? Este mismo poder, digamos, de invocación, por un lado, y de respeto. Entonces, esto se ha hecho en muchas culturas. Luego vamos a ver tipografía en uso. Primero, tendríamos que diferenciar entre esto que hemos visto, que es como la escritura, lo que vimos, algunas cosas están hechas con plumilla, algunas cosas están hechas esgrafiando la piedra, algunas cosas tallando la piedra, pero digamos que la definición de tipografía es algo que se hace a partir de un molde. Y vamos a ver por qué esto de los moldes. Entonces, la tipografía es bastante curioso y tiene que ver con lo que decía yo al principio. Es una materia que a mí me parece básica para el diseño, no solamente como materia de estudio como tal, sino por lo que vamos a hacer con ella. La tipografía es tan visible que es invisible. ¿A qué me refiero? La vemos tanto, todo donde voltemos va a haber tipografía. Si vemos a nuestro teléfono celular hay tipografía, si vemos un periódico, aquí en este caso algunos periódicos de la Ciudad de México, si vemos empaques, ahí hay tipografía, si vemos señales en un aeropuerto, por ejemplo, en una escuela, ahí hay tipografía. Todo el tiempo está ahí, todo el tiempo la vemos, pero no la vemos. Quizá no estamos analizando la forma y analizando cómo se comporta una con otra y cómo se establecen las relaciones entre las formas y entre los espacios. Sin embargo, todo el tiempo está. Entonces, es por eso que donde radica también su importancia como materia de estudio y obviamente como digamos, materia de ejercicio, ¿no? Dentro del diseño. Haciendo un paralelismo, por ejemplo, aquí tenemos algunos otros jeroglíficos, por un lado egipcios, por el otro lado vemos algunas cosas de las inscripciones mayas que también tenían esta función, digamos, de estar en lo público, así como nombraba ahorita, por ejemplo, la señal de un aeropuerto o los nombres de las calles, ¿no? en nuestras ciudades, estas estelas mayas, por ejemplo, o estas figuras que están de repente en las inscripciones dentro de las pirámides en Egipto, pues tienen un código que se puede aprender y se puede saber, y este código establece estas relaciones. Entonces, esto que hacemos cotidianamente, como es ver el periódico, como es ver nuestro teléfono celular, tiene un paralelismo de los años con una práctica humana de tiempos inmemoriales. Y la tipografía como tal, pues también tiene otro tipo de usos. Aquí lo que estamos viendo es un escrito del Tribunal de la Inquisición de Sevilla en 1710, donde, si recordamos, ¿no? la historia, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, tras la conquista de España y demás, el establecimiento de cosas como los tribunales de la Inquisición, todas estas cosas que aparecían impresas, pues de alguna manera la ley, ¿no? Recordemos que algunas cosas que se imprimían tenían que pasar
por el consentimiento de la imprenta de la iglesia, ¿no? Y aparecer una frase ahí sin objeción alguna, es más o menos mi traducción, para que esto se pudiera imprimir. Y lo que pasaba con esto es que si salía algún escrito que ofendía, entonces la Inquisición se iba directamente sobre el impresor, no sobre el autor, porque de alguna manera el impresor que tenía los tipos, tenía este tipo de cosas, podía tener este control. Entonces, podemos irnos a un extremo muy, muy humanista a este tipo de usos, ¿no? Que también se le ha dado a la tipografía. Entonces, aquí lo que sucede cuando leemos es un proceso bastante, cuando leemos, escribimos, es un proceso muy complejo, porque cuando vemos, por ejemplo, una palabra, esa palabra tiene un significado, ese significado nos tiene que hacer sentido en nuestra cabeza, tenemos que tener un referente y a partir de ese referente poder entender una serie de cosas. Y es por eso que como aprendemos de repente a leer, como aprendemos a escribir, ¿no? Aprendemos a ver ciertos signos, ciertas formas que tienen o no sonidos, las vocales tienen sonidos, las consonantes, justamente de ahí su nombre, ¿no? Tienen sonido junto a, y que nos hacen sentido con ciertas palabras, ¿no? Que pueden venir del origen de nuestro idioma o no. Y esta es la parte compleja, ¿no? Realmente cómo es que aprendemos a hacer esto y cómo es que lo hacemos cotidianamente, cómo es que de niños aprendemos esto y si lo hemos aprendido bien, lo podemos ejecutar bien. Y como diseñadores también tendríamos que tener en cuenta este proceso para poder elegir de alguna manera mejores cosas para provocar justamente que nuestro lector, nuestro público pueda pensar mejor y pueda entender mejor. Entonces, aquí llegamos justamente a uno de los puntos claves, ¿no? Históricamente hablando. Acá lo que estamos viendo es al famosísimo Johannes Gutenberg en el siglo XV en Alemania, a quien se le adjudica la invención del tipo móvil y de la imprenta. Sin embargo, antes de Gutenberg, este invento se hizo en China, 400, 500 años antes. Bisheng fue el autor, también de tallar en madera, en este caso, estos tipos móviles, después entintarlos y pasarlos al papel. China no solamente inventan la imprenta, inventan también la tinta y inventan el papel, ¿no? Entonces, a partir de los viajes de Marco Polo y todo esto, va llegando toda esta información. Entonces, aquí hay unas historias también bastante curiosas con Gutenberg, ¿no? Por un lado, pareciera como este gran humanista, ¿no? Que quiere llevar la palabra y estas cosas. Y hay dos anécdotas que a mí me parecen muy divertidas. Una es cómo es que se le ocurre lo de la imprenta. Es una versión, digamos, muy romántica, donde el joven Gutenberg tiene una manzana o una papa, he leído las dos versiones, y está tallando en esta manzana o en esta papa con una navaja la inicial de una chica, no sé si su novia, su esposa o algo así, ¿no? Y entonces está tallando esta inicial y de repente le llaman, entonces tiene que dejar esto en algún lugar, le pone un papel encima a la manzana o a la papa, va a resolver lo que le habían llamado y cuando regresa quita el papel y se da cuenta que se ha quedado impreso lo que tenía en esta fruta o en esta verdura en el papel. Y entonces ahí tiene, digamos, una gran revelación y se le ocurre la imprenta. Esa es la versión romántica, ¿no? La otra versión que me parece como más clara y más lógica es que Gutenberg está viendo que hay una necesidad de la gente de tener libros y que estos libros que se hacían a mano tardaban mucho tiempo, eran muy caros, eran por encargo, solamente los grandes gobernantes o solamente las universidades o la iglesia tenía estos libros y que la gente común quería tener estos libros, pues tardaba mucho, ¿no? Y era muy caro. Y que Gutenberg viene de una familia de joyeros, entonces sabe de hacer aleaciones. Y entonces comienza a ver esto que se hizo en China, hace de hecho unas pruebas en madera, pero la presión de repente de la prensa rompe la madera. Entonces dice, bueno, yo soy joyero, sé de aleaciones, necesito hacer una aleación que sea lo suficientemente maleable para poder tallar ahí la letra y después poderla fundir.
y lo suficientemente dura para que no se parta al momento de hacer presión, que es lo que vemos más o menos en medio de la imagen, esta pequeña. Entonces hace esta fusión, digamos, de plomo, antimonio y estaño y crea los tipos móviles. Y lo interesante de los tipos móviles de Gutenberg es que si vemos, ¿no? Es una tipografía gótica, es una tipografía fuerte, que era más o menos lo que se escribía en el uso común en alemán en el siglo XV, y va a desarrollar diferentes anchos de letra para poder armar en una caja de madera la tipografía y poder tener control de estas cosas. Entonces, esto es lo que es muy interesante, porque por un lado, a Gutenberg se le da digamos, esta como condecoración humana de haber inventado la imprenta, pero si lo vemos desde la óptica contemporánea, pues quizás sea hasta el padre del design thinking, porque está determinando estas necesidades de un público y está dando solución a estas necesidades, ¿no? Eso, digo, no es oficial, ¿no? Que sea el padre del design thinking, pero de alguna manera, pues está haciendo algo como de lo que se hace contemporáneamente. Entonces, voy a dar un brinco tremendo, ¿no? Me voy a ir hasta inicios del siglo XX, voy a brincar muchas cosas, porque va básicamente del siglo XV hasta siglo XIX, por ahí, lo vamos a ver un poquito más adelante, se sigue trabajando con tipos de plomo, ¿no? Se siguen haciendo algunas cosas. Y el tipo de plomo, para poderlo trabajar, pues se trabaja en estas cajas de madera, de ahí que la palabra caja la utilicemos contemporáneamente en nuestro diseño. Por ejemplo, cuando hacemos una caja tipográfica para un proyecto de diseño editorial, ya sea de forma manual, ¿no? Calculamos la caja, o ya de esa forma digital, por ejemplo, en InDesign o en Illustrator, ¿no? Que podemos hacer nuestra caja y llenarla con tipografía o con imágenes, que era como se hacía. Entonces, estos personajes que estamos viendo aquí, algunos de los vanguardistas de inicios del siglo XX, con diferentes escuelas y diferentes acercamientos, ¿no? Filippo Tommaso Marinetti, del futurismo, Tristan Tzara y Hugo Ball del dadaísmo y Alexander Rodchenko del constructivismo ruso, van a jugar con estas cosas que hay, o sea, se van a salir un poco de la caja y van a poder darle este otro poder a la tipografía, ya no solamente de comunicar a partir de la forma y del significado, sino con otras implicaciones que vamos a ver aquí. Aquí algunas de las imágenes que pertenecen a estos ismos o corrientes artísticas de inicios del siglo XX. Del lado izquierdo estamos viendo un poema que se llama Caravane, de los dadaístas de Gobal y Tristan Tzara, que vimos la imagen anterior, y si vemos, cada una de estas palabras tiene una tipografía diferente, y no es que quisieran hacer un catálogo y no es que quisieran un poco como ser, digamos, demasiado rompedores. En realidad, cada una de estas tipografías, decían ellos, implicaba la forma de cómo se tendrían que pronunciar estas palabras que no dicen nada, ¿no? Si leemos algunas de las palabras, no dicen absolutamente nada. Parte del dadaísmo era eso, ¿no? Era experimentar con varias cosas que no decían nada, pero podían decir mucho. El dadaísmo en algún momento acabó siendo el surrealismo, ¿no? Se mezclaron con algunas cosas. Por el otro lado, tenemos también una composición del lado derecho, una composición de Kurt Schwitters, donde podemos ver algunas cosas que se ven como muy contemporáneas, estas palabras dada de repente de cabeza y además superposición que se podrían ver como muy contemporáneas y que a lo mejor ahora se hacen de forma digital, se podrían hacer también de forma análoga con algunos tipos de madera y cosas así, pero que en este momento era muy rompedor, ¿no? O sea, es poder leer entre líneas y este tipo de información. Entonces, ese es un poco el poder también de la tipografía, poder volverse esta imagen fuerte que nos permite de repente o no leer de cierta manera o entender de alguna manera otras cosas. Acá otras experimentaciones más con el futurismo del lado izquierdo. Los futuristas tenían una visión bastante curiosa por ahí de 1914 de que había llegado el momento de la máquina y el momento de romper con lo establecido y con los museos. Entonces decían ellos, uno de sus preceptos decía que era más bonito un motor
que la victoria es Samotracia, ¿no? Y que abajo los museos y arriba la máquina. Si uno ve a la distancia esto, pues bueno, sus primeros automóviles, sus primeros aviones, pues ahora son un poco de risa, pues lo que harían. Sin embargo, tenían todo esto de jugar con desacomodar la información y hacer que el lector de repente rompiera estos códigos y pudiera integrarse, cosa que vamos a ver muchísimos años después. Por el otro lado, el constructivismo utiliza estas tipografías muy pesadas, ¿no? Obviamente están en un alfabeto cirílico, que a lo mejor reconocemos ahí, por ahí algunos de los caracteres, pero no sabemos lo que dice. Sin embargo, bueno, podemos percibir muy bien esta fuerza de la tipografía. Poquito más adelante, en 1919, esta famosísima escuela de diseño, la Bauhaus, que se funda en Weimar por Walter Gropius, arquitecto, y que van a llevar, digamos, la tipografía, entre otras de las manifestaciones, a otro nivel. Aquí lo que se está tratando de hacer es elevar, por ejemplo, el arte a nivel de arte utilitario, arte para todos. Entonces, digamos, tiene un asunto socialista, por un lado, poder hacer cosas de gran calidad a bajo costo y poderla llevar a muchos lugares. Entonces, quizá por ahí la tipografía futura, que no necesariamente pertenece digamos, a la corriente Bauhaus, que es quizá la futura es una de las más conocidas, pero que tiene que ver con este asunto, por ejemplo, de la utilización de formas básicas geométricas. Y bueno, en estos periodos, ¿no? Estamos hablando entre el 14 y el 18, entonces estamos hablando Primera Guerra Mundial, fines de la Primera Guerra Mundial, se están generando cambios políticos, económicos y sociales, y van a surgir por ahí entre estos cambios la Gran Depresión Económica del 29, reformaciones, reconstrucciones, y entonces esto va a dar origen a la utilización de repente de tipografías, digamos, más nacionalistas, sobre todo acercándonos hacia la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí vemos algún muestrario, hay algunas cosas alemanas, hay algunas cosas norteamericanas, hay algunas cosas francesas. Entonces cada uno digamos, de los creadores de tipografía de esos años va a comenzar a trabajar con estos preceptos nacionalistas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que quizás es uno de los ejemplos que más me llaman la atención y que he estudiado un poquito más, y es el uso de la tipografía gótica, digamos, durante el gobierno nazi, ¿no? Durante la parte nazi. Y esto es un asunto bastante curioso y muy complejo, porque se está construyendo la idea de nación, ¿no? De reconstruir esta idea de Alemania, que había sido el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, para sacar, digamos, lo mejor de alguna manera, ¿no? Entonces, parte de los preceptos es ir contra lo nuevo, o sea, se van contra la Bauhaus, de hecho, la cierran a partir de lo que están haciendo, pero además diciendo que algunos de los profesores son judíos, este tipo de cosas, entonces cierran la Bauhaus, eso permite que estos profesores en algunos casos se fueran a Estados Unidos y comenzaron a construir toda la parte norteamericana del diseño en esos años, pero además de decir no queremos lo contemporáneo, queremos ir a nuestros orígenes y a nuestras bases, y entonces se pone de moda, nuevamente, más que se pone de moda, se impone la tipografía gótica, y entonces se van a modelos antiguos de las góticas, y no solamente eso, se hacen cierto tipo de concursos para que la gente común y corriente pueda hacer su escritura gótica, y hay una cantidad de modelos enormes ahí, ¿no? Entonces, parte de lo que vemos contemporáneamente con la gótica tiene que ver con esto, ¿no? Con esta reconstrucción nacionalista. Es bien interesante el caso, la verdad es que toda la utilización de símbolos como diseño es muy interesante. Lo que pasó después, bueno, fue una cosa terrible a nivel humano, pero toda la parte, digamos, de construcción de imagen es muy interesante, un caso muy interesante. Brinco, más se acaba la guerra, bueno, ganadores, perdedores y demás, y uno de los países que no entró a la guerra, que siempre ha estado neutro, es Suiza. Y entonces Suiza, a finales de los años 50, a principios de los años 60, comienza a desarrollar, digamos,
un estilo de diseño y un estilo tipográfico que no va a tener ningún tipo de referencia con otras culturas. O sea, no va a ir a las culturas latinas, por ejemplo, pero tampoco va a ir a estas cosas góticas y demás, sino va a apostar por la neutralidad y de alguna manera su poder tipográfico es ser neutro, ¿no? Y poder funcionar para muchas cosas. Entonces, estos dos carteles que vemos aquí se utilizan una tipografía sin patín, que no eran comunes, no eran comunes, ya había, pero no eran comunes, comienzan a ser más comunes acá, y entonces el imperio de la helvética como tal comienza a surgir, y esta tipografía helvética, que a pesar de ser neutra, que se ha utilizado para cualquier cantidad de cosas, o sea, lo mismo para una llantera como BF Goodrich, por ejemplo, que para la KLM, ¿no? Las aerolíneas holandesas, que para otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, este estilo y esta apropiación de la tipografía neutra, pues la vamos a ver en muchos ejemplos, ¿no? A partir de los años 60. Y bueno, aquí hemos hablado de una manera de los usos tipográficos, pero no hemos hablado tanto de la tecnología. Bueno, sí, un poco con el asunto de Gutenberg, que sabemos que podía fundir estos materiales y crear estos tipos, pero la tecnología y la tipografía, tomando en cuenta la tipografía como este molde del que van a salir muchas cosas, la relación es súper importante. Y vamos a ver aquí un caso rápido. Digamos, después de que Gutenberg está haciendo todas estas letra por letra y se van a formar estas letra por letra, aparte en el siglo XIX, con la llegada de la máquina de vapor y todo esto, se comienzan a inventar máquinas que pueden hacer esto mucho más, de forma más sencilla o más rápida, ¿no? Veamos que ahí había mucho el asunto de la rapidez. Y para inicios del siglo XX, máquinas como esta, que se llama linotipo, que es la que estamos viendo al lado izquierdo, invento de Otto Mergenthaler, van a ser como muy comunes. Entonces, a diferencia del tipo móvil que se hace de uno por uno, el linotipo crea unos lingotes con las palabras completas, de tal forma que si hay un error en esta palabra completa, se puede volver a fundir y se puede volver a hacer. Son unas máquinas bastante complejas, una especie de teclado ahora como de computadora, como de máquina de escribir, donde iban bajando unas matrices y se armaban estos lingotes. Particularmente yo pude ver trabajar estas cosas. Mi padre era periodista y tenía un periódico en los años 80 y se hacía con estas máquinas. Entonces me tocó estar en esos talleres, y estas máquinas tenían además un depósito de plomo que se estaba fundiendo. Entonces era bastante curioso lo que sucedía ahí. No se estaba respirando plomo, muchas cosas que ahorita serían como terribles, pero que, digamos, aceleran mucho el proceso. Entonces, en lugar de formar letra por letra, se hacían estos lingotes, igual se vaciaban en una caja, se hace una prueba, se veían las pruebas, si había un error, se corregía el error en ese momento, se volvía a fundir, se volvía a generar otro lingote y entraba este lingote en la formación. Entonces, todo esto, digamos, aunque estas máquinas son de finales del siglo XIX, pues les decía yo, todavía en los años 80, es el periódico de mi papá, en una provincia en México, y algún otro periódico todavía hasta por ahí de los años 90, el periódico Excelsior de la Ciudad de México, una buena parte se seguía haciendo con este tipo de maquinaria. Para los años 50, justo con el asunto de la tipografía suiza, se van a inventar máquinas que van a permitir hacer fotocomposición. Esto es ya no pasar por plomo, sino proyectar luz a papel fotográfico, que ese papel fotográfico se va a revelar y vamos a obtener lo que se llaman las galeras, y estas galeras se van a pegar en otro papel. También me tocó ver estas máquinas, de las primeras máquinas que llegaron a México, cómo funcionaban. Entonces, básicamente lo que vemos es el cerebro que está del lado izquierdo, ¿no? Que es, digamos, el procesador de la computadora. Tenemos la filmadora o la impresora, por así llamarlo, en medio, y estos monitores también bastante curiosos que desplegaban una página. Esta es más contemporánea, estas por ahí de los años 80, pero esto es más o menos un entorno de trabajo, de diseño y de tipografía común, digamos, en los años 80. Aquí con más detalle una VariTyper también es más o menos de esas épocas, que
esta máquina podía producir tipografía, podía, digamos, cargar cierto tipo de letras, Helvetica, Times, por ahí unas de sistema, y podía variar, por ejemplo, el tamaño, podía variar el grosor, el espaciamiento y este tipo de cosas. Esto durante buenos años, o sea, cuando yo estudié, comenzaba a verse mucho esto. Fue, digamos, una máquina que hizo muchos cambios importantes. Entonces, estas máquinas de linotipo se dejaron de usar, comenzaron a usarse este tipo de cosas y fue un cambio importante en la forma de hacer. Y más para adelante, igual a mediados de los años 80, surgen las primeras computadoras personales Macintosh. La que estamos viendo del lado izquierdo es una como con la que me tocó a mí aprender y para poder manejar cosas. Curiosamente, estas máquinas estaban pensadas para que uno pudiera hacer una serie de cosas, ¿no? El famoso desktop publishing o autoedición, y comenzaron a surgir estos programas para formar página y para manejar tipografía y todo este tipo de cosas que ahora es súper común. Si uno pensara en esos años, en 1984, que a lo mejor teníamos por ahí de 10 fuentes para utilizar, 8 o 10 fuentes, y ahorita tenemos más de 200,000, ¿no? Podemos elegir entre más de 200,000, hubiera sonado como imposible, ¿no? Y cada vez hay más desarrollo tipográfico a partir de este tipo de herramientas digitales. Un caso interesante es, por ejemplo, lo que va a pasar aquí, ¿no? También en los años, a finales de los años 70, esto es la misma escuela suiza que tenía este orden, y hay un profesor aquí, un niño terrible, Wolfgang Weingart, que va a comenzar a hacer este tipo de cosas raras, de cortar tipografía, de moverla, y eso va a influenciar a muchos otros diseñadores, sobre todo norteamericanos, que iban a tomar clases a la escuela de Basel para cambiar la forma y salirse de la caja y comenzar a hacer otro tipo de comunicación. Vamos a ver aquí algunas. Y eso coincide también con ciertos movimientos sociales, en este caso, por ejemplo, con el movimiento punk de los años 70, en Inglaterra primero y luego en Estados Unidos, que va a romper cosas y va a utilizar fotocopias y va a utilizar cosas tomadas de revistas recortadas con un precepto que se llama Do It Yourself o hazlo por ti mismo, que le va a venir muy bien al asunto de la computadora. La computadora nos permite trabajar por uno mismo, no nos permite romper este tipo de reglas, hacer este tipo de cosas. Me brinco a un tema más, que es lectura y legibilidad. Y este es un tema muy rápido, ¿no? Aquí vemos 3 ejemplos de tipografías, ¿no? La primera es una Fraktur alemana, más o menos del siglo XIX, gótica, muy fuerte. Luego vamos a ver Arial, que es una de las más comunes, y Times, una de las más comunes. Entonces, todo este asunto que hay con la lectura, si se lee mejor con patín o no se lee bien con patín, pues tiene que ver con una serie de usos y costumbres también. O sea, si pensamos que la tipografía Fraktur de arriba era lo común en el siglo XV, ¿no? Por ahí la gente podía leer de corrido, algo así como la Biblia de Gutenberg, ¿no? Que estaba en una tipografía Fraktur, más bien una textura, y la gente podía leer de corrido esto, y se perdió la costumbre. Pues ahora la costumbre quizá esté más entre Arial y Times, que es lo más común. Y a lo mejor nuestros alumnos, yo hablo de mis alumnos que tienen 20 años, generación Z, posiblemente para ellos sea más fácil leer algo sin patín como lo de en medio que algo con patín, porque ellos han estado más tiempo expuestos a una pantalla de computadora o cosas, o videojuegos y este tipo de cosas. Entonces tiene que ver también con la costumbre, y ese es también el poder de la tipografía, ¿no? Y es por eso que ahora hay un gran boom de la tipografía sin patín, y por eso estamos viendo algunas marcas que están cambiando sus tipografías tradicionales con patín a esta sin patín. Pensemos en algún momento Calvin Klein, en algún momento Burberry's, ¿no? Todo esto que estamos viendo con marcas que tenían mucho tiempo. Y bueno, dentro del asunto cultural y tipográfico, que también tiene otro tipo de poder, me apuro un poco, aquí lo que vemos son algunas tipografías hechas en los años 90 por Margot Chase, donde se están retomando cosas antiguas y se les está dando una vuelta, ¿no? Se están tomando algunas cosas que tienen que ver con lo gótico, ¿no? Pero ya no son tan góticas, pero tienen otro tipo de desarrollos. Y Margot Chase, además,
pues va a influenciar mucho la cultura, digamos, popular. A partir de, ella desarrolló muchas cosas para series de televisión y para películas, industria del entretenimiento, y entonces puede combinar estas cosas. Entonces, parte también de cómo comunicamos de repente con tipografías, porque ahora son tipografías, ¿no? Que parecen hechas a mano, pero que en realidad están hechas en forma digital, pero que se pueden reproducir en una computadora y que se pueden imprimir. En esta cosa de la ruptura que estábamos platicando hace un ratito, bueno, algunas páginas de la revista Raygon de David Carson, donde se están rompiendo todas las reglas que nos dijeron en la escuela, ¿no? Donde dicen, no puedes separar la letra, pues se la separa, no puedes combinar, por ejemplo, esto que hace con dos columnas y hay una pequeña línea de separación, y esto hace que entonces el lector tenga que entender el código y tenga que descifrarlo y tomarse un tiempo importante para leer, si es que quiere leer la página. Lo que dice Carson aquí es que la gente no lee a partir de la televisión y que entonces si yo de repente forzo estas reglas, la gente que no va a leer de todas maneras no va a leer, y el que va a leer se va a tener que tomar 20 minutos, media hora para descifrar el código y poder hacer este tipo de cosas. Entonces, digamos, con este pensamiento que tiene que ver con el asunto postmoderno y en el asunto de lo que estamos viendo, el caos, digo, no, en esos años todavía no veíamos algo como lo que estamos viviendo ahorita, de una pandemia a nivel global, pues bueno, aquí algunos preceptos. Entonces ya nada más, casi para cerrar, estas tipografías que vimos en algún momento como esta Fete Fracture, de repente suelen tener ciertas implicaciones en diferentes grupos sociales. Por ejemplo, en este caso, tenemos una lectura muy emparentada con el asunto nazi, por lo que platicaba yo en un principio, esta palabra cholo que posiblemente no les haga mucho sentido, pero son estas bandas de México norteamericanos básicamente en Estados Unidos que tienen una cultura, se tatúan y estas cosas, casi todo el cuerpo, ¿no? Se han oído hablar de la Mara Salvatrucha y este tipo de cosas, bueno, tienen mucho, recuperan este asunto tipográfico con lo gótico y se tatúan y marcan muchas cosas con esto, pero también de repente tiene mucho que ver con la cultura esta dark y con la cultura del rock y del metal, ¿no? Si vemos el logo de AC/DC, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con esto, el de Kiss, ¿no? De alguna manera. Y ya nada más para cerrar, 3 casos de estudio importantes, ¿no? Cuando entonces la tipografía representa otras cosas, representa el poder. Y estos son 3 casos que se hicieron en México. Los gobiernos de México son sexenios. Entonces, aquí hay tres casos, los 3 últimos sexenios, que han desarrollado manuales de identidad gráfica donde han requerido el desarrollo de una tipografía hecha a medida, ¿no? Lo que se llaman custom font, a diferencia de lo que pasa de repente con el gobierno norteamericano, por ejemplo, con el gobierno de Obama, que utilizaron una de catálogo. Entonces, el primer caso que vimos en México es el caso de Presidencia, que desarrolló Gabriel Martínez Meave. Esta es la fuente de Presidencia, que tiene diferentes pesos y diferentes usos. Acá lo interesante es que él tuvo que pensar en que esta tipografía se iba a utilizar en muchas cosas. Se iba a utilizar en un letrero o en un anuncio de televisión, o en un anuncio de prensa o en una tarjeta de presentación, y que se iba a utilizar por 6 años. Entonces es bien interesante, fue la primera vez que se desarrolló algo así. Me parece que también a nivel Latinoamérica es caso único el de México. No conozco ahorita alguno así, no tan que haya cambiado de repente paradigmas. Entonces, este era un gobierno, digamos, más emparentado con la derecha. Entonces, bueno, por ahí verán que del lado derecho se dice presidencia firme, en lugar de ser bold y estas cosas, tenía su propia nomenclatura bastante curiosa. Luego, al siguiente sexenio, vimos a la fuente Soberana, y este es un gobierno que había, el gobierno de un partido que había estado durante 70 años en el poder y que perdió el poder en el año 2000, que regresaba un poco por sus fueros. Y aquí Cristóbal Enestrosa y Raúl Plancarte, diseñadores mexicanos, desarrollaron este modelo tipográfico que se llama Soberana. Y Soberana tenía mucho emparentado con la Trajan, con esta tipografía de Carol Tomlin,
muy conocida a partir de la columna trajana, pero también después desarrollaron otros sistemas. Entonces, esta es, por ejemplo, la serif en 2 variables, ¿no? Variables de peso regular y variables de peso volt, pero también desarrollaron en el mismo sistema una sans, ¿no? Que la acompañaba y además con diferentes pesos. Entonces fue un trabajo muy grande también para utilizarse durante 6 años. Bastante interesante porque en algún momento fue tan grande el proyecto que tuvieron que echar mano de otros tipógrafos, algunos colegas latinoamericanos, César Puertas entre ellos, para poder desarrollar a tiempo todo el proyecto. Y el último caso es el de la tipografía GMX, que es el del actual gobierno, que es un gobierno más emparentado con la izquierda, desarrollado por Isaías Loaiza, de un despacho que se llama Enigma Type, que se especializa en el desarrollo de tipografías y sobre todo estas tipografías custom o personalizadas, ¿no? O a medida para diferentes proyectos. Este es, digamos, las mayúsculas. Todo el sistema que tiene diferentes variables de peso y de posición, ¿no? Esta es parte del manual de identidad. Y bueno, algunos de los caracteres, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos trazos bastante interesantes y es, digamos, como comunica ahorita el poder en turno todo lo que hace, ¿no? Esto lo combina con una fuente, lo combinaba igual con esta fuente que se llama Gotham, que es la misma que había utilizado Obama. Después cambiaron por una fuente desarrollada por una chica argentina, Julieta, no me acuerdo el apellido, perdón, que se llama Montserrat y que combinan las dos. Y bueno, pues acá terminamos la presentación. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias por quienes vieron esto. Y les dejo aquí un momento mis datos de contacto por si a alguien le interesa platicar. Ahí está el correo, Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, muchas gracias. Y dejo de presentar aquí. Me regreso al Zoom. Muy bien.